Y la semana pasada les contábamos que un perro perdió la vida en el interior de un coche en Tenerife. Su dueño, como ha ocurrido en otras ocasiones, lo dejó en el interior encerrado a pleno sol. Está imputado por un delito de maltrato animal con el agravante de muerte del can. La policía local de La Laguna fue alertada a través del 112 de lo que sucedía. Se personó en el lugar justo cuando iban a romper la ventana para liberarlo. Llegó el dueño del coche, pero ya era demasiado tarde. El animal estaba muerto a consecuencia de una grave insolación. Y queremos hablar a raíz de este asunto que ha despertado muchísima sobresalto, porque ha vuelto a ocurrir algo similar. Queremos hablar sobre las penas a las que pueden enfrentarse las personas que hagan una dejación de este tipo, con el resultado incluso de la muerte del animal. Así que hoy tenemos con nosotros de nuevo a Sandra Barrera, que es abogada y presidenta del Grupo Animalia. ¿Qué tal, Sandra? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Qué triste noticia, es que no aprendemos, que son seres vivos y que hay que cuidarlos, protegerlos, y seguimos desamparándolos incluso hasta en el ámbito doméstico, ¿no? Porque no cabe duda que nuestro vehículo es de casa, el perro es nuestro y seguimos todavía cometiendo esas faltas. Sí, que lamentablemente, Sandra, siempre que llega el verano, normalmente sube las temperaturas y un animal en un vehículo lo va a pasar peor, evidentemente, pero siempre vuelve a ocurrir y nos preguntamos qué ha cometido la persona que ha hecho un acto como este. ¿Ha cometido un delito o no? Sí, a mi juicio definitivamente. Además deberíamos saber que es un delito además de maltrato animal y si encima lleva resultado de muerte o resultado de lesiones, ya tenemos una pena que es superior, ¿no? Pero claro, en cualquier caso hay que darse cuenta que ese animal perece dentro de un coche o incluso fuera, ¿no? Porque colapsa. Y toda esta situación al final, si fuera un bebé o fuera una persona mayor, estaríamos hablando incluso de un homicidio, ¿no? En este caso es un delito de maltrato animal y como delito incluso yo soy amiga hasta de decomisarle el perro a este señor si finalmente no muere, porque los efectos del delito hay que protegerlos. Entonces durante todo el procedimiento judicial ese perro estaría en un centro de protección o en una casa de acogida para que de alguna forma, ¿no?, durante el pleito ese animal no esté en manos de este señor al que estamos imputando un delito de maltrato, ¿no? Lo que hay que saber es que, y es importante, la información. Porque este perrito, por ejemplo, murió antes de que rompieran la ventana. Claro. Yo soy amiga de romper ventanas sobre la marcha. Claro, yo te voy a preguntar por eso, porque si alguien se encuentra con una situación similar, a lo mejor puede haber un momento de duda en lo de plantearse si romper o no la ventana de un vehículo que no es nuestro. Sí. ¿Se puede hacer sobre la marcha? ¿Nos podemos exponer a nosotros a ser castigados de alguna manera por romper la propiedad privada de otra persona? Sí, definitivamente. Hay que ser prudente. Entonces hay que valorar primero la situación. Yo primero valoraría la situación. Si ese animal está en una situación muy grave, romper el cristal sobre la marcha. Pero si todavía podemos estar hablando de que el perro puede esperar un poquito, hay que llamar al 112 para que la llamada quede grabada y a partir de ahí empezar a contar minutos, ¿no? Porque, bueno, pues nuestra ley de protección animal, por ejemplo, no señala minutos. Cataluña, por ejemplo, que nos lleva 15 años de adelanto, habla de 20. Bueno, pues en definitiva al final lo mejor es siempre, en función de nuestra protección, ir contando esos minutos, ¿no? Tener una llamada de teléfono y a partir de ahí esperar. Si podemos esperar a que llegue la policía valora, rompe el cristal, perfecto. Pero si la policía no llega a tiempo y vemos que el perro ya está mal, el perro, el gato, el loro, lo que sea, entonces sí, yo recomiendo romper el cristal, hacer fotografía, hacer vídeo, porque la persona titular del vehículo puede también imputarnos a nosotros un delito de daños en el vehículo. Claro, y luego, bueno, se dan situaciones para todo, Marta, porque incluso tenemos un pleito en el que la persona titular de esos animales luego imputó al que salvó a los perros otro delito de maltrato por echarle agua fría a los perros y dejarlos con hipotermia, que eso también hay que saber qué se hace cuando el perro se saca del vehículo. Pues ya que tienes la información y pese a ser abogada también controlas qué se debe hacer cuando uno logra sacar un animal que no ha fallecido pero se encuentra con un golpe de calor o con una cantidad de temperatura anormal, ¿qué se debe hacer en ese momento? Cada 10 minutos la temperatura sube 9 grados. Quiere esto decir que en menos de media hora vamos a tener 20 grados más que en el exterior. Esto es tremendo, ¿no? El perro en 8 minutos puede empezar a tener daños cerebrales, daños en los pulmones y en 10 minutos colapsar.
Si estamos hablando de perros braquicéfalos, que están muy de moda, tener este bulldog inglés que respira raro, estos perros braquicéfalos en 6 minutos perecen. Entonces, por eso yo soy amiga de romper la ventana, luego hacernos con todo un elenco de pruebas para de alguna forma defendernos, pero ese perro cuando lo sacas del coche es importante ponerle agua, pero no echarle agua por encima fría, que es lo que muchos suelen hacer, sino con toallitas húmedas ponerle en la almohadilla, en la nuca, en las ingles y poquito a poco estabilizarlo hasta que tenga 39 grados, lograr que ese perrito esté estabilizado y luego ya llevarlo al veterinario, ¿no? Y a partir de ahí pues ver si el perro sufre lesiones o el perro queda en buen estado, pero en realidad esa persona sí que es verdad, el titular del vehículo o el titular de ese animal sí quedaría sometido cuanto menos a una infracción administrativa. Claro, es lo que te voy a preguntar, ¿qué le puede pasar a esta persona en concreto en el caso de La Laguna a partir de ahora? Al de La Laguna concretamente, pues si el pleito estuviera en mis manos, yo le imputaría un delito de maltrato animal con resultado de muerte, pero un delito de maltrato del bis, es decir, luego en concurso con un delito de maltrato básico, que son, como quien dice, 2 delitos unidos, ¿no? Y yo iría pues a 18 meses de prisión en pena superior por el resultado de muerte y alguna cosa más, ¿no? Y por supuesto inhabilitarle para tener animales de compañía en lo sucesivo, porque esta persona ha dado muestras de que no tiene responsabilidad para con sus seres vivos y por tanto pues privarle de esa situación desde el momento en que se dicta una sentencia. Esa sería la medida que yo pretendería, además de la multa, además de la responsabilidad civil que tiene que hacer cargo, porque seguramente la persona, bueno, en este caso de La Laguna parece que el perro no lo llevaron al veterinario, pero todos esos gastos también se tiene que sufragar, los tiene que sufragar esta persona, ¿no? Y luego, pues claro, las penas de prisión, que en realidad también se piden, ¿no? Que son 18 meses. Claro, en este luego caso, hay que ver lo que realmente impone el juez, pero bueno, eso es otra cuestión. En cualquier caso, parece que hay una cierta sensibilidad cada vez mayor, sobre todo también por parte de la justicia, que es importante, porque las personas pues siempre suelen ser sensibles a este asunto, salvo los que cometen el maltrato, pero ¿en qué se ha avanzado en estos últimos años, Sandra, y qué queda por hacer importante? Se ha avanzado mucho, queda por hacer muchísimo, pero se ha avanzado. Hay que ser positivos y tener siempre esa esperanza, ¿no? Desde luego la sensibilidad está en la calle y tenemos que ver que, por ejemplo, ahora tenemos un anteproyecto, Marta, que hemos venido a hablar aquí de él ya en muchas ocasiones, el anteproyecto de ley de protección de los animales, que en breve ya llegará al Parlamento a ver cómo queda. Y tendremos en unos meses una de las leyes de protección de animales de España más avanzadas, ¿no? Eso es importante. Es importante que en el periodo de participación ciudadana más de 300 personas aportaron hasta 90.000 aportaciones, que eso es, en la historia de la legislación autonómica no se había dado nunca. Quiere esto decir que pues que esta situación en la calle importa, la sensibilidad está ahí y que el reproche social respecto a todas estas situaciones que estamos viendo con los perros dentro de los coches, con el maltrato, con la situación de la actividad cinegética, de cómo tienen los perros en las cuevas, todo esto la gente últimamente, ¿no? Pues bueno, hay hitos importantes que marcan ese antes y un después y estamos en ello. Yo creo que hay una situación importante. Ahora se van a dar muchas novedades y con esta ley de protección animal. Y el legislador nos da muchas herramientas para actuar frente a determinadas cuestiones que no nos gustan. No prohíbe determinados deportes, entre comillas, o determinadas situaciones con los animales y espectáculos con animales, pero yo creo que el legislador con este anteproyecto nos va a dar muchos instrumentos para poder actuar. Claro, porque se ha avanzado con respecto a los animales de compañía, también los animales de los espectáculos, pero quizá todavía hay un problema con todo lo que tiene que ver con la cultura popular que involucra animales por el arraigo que tiene, y ahí está un poco más complicado, quizás falta un poquito más de tiempo, más diálogo y que la gente vaya entendiendo bien por dónde se quiere ir, ¿no? Sí, Marta, efectivamente. Yo creo que hace falta diálogo. Realmente prohibir ya, bueno, pues a mí, si prohíben, por ejemplo, el arrastre de ganado, que yo, a mi juicio, personalmente creo que no debería existir, pero si por lo menos esa actividad se realiza, que se realice siempre con las mejores garantías, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, ahora con el anteproyecto el legislador nos da muchos instrumentos para incluso hacer una guía de buenas prácticas y bueno, pues yo creo que todas las situaciones donde hay animales y actividades tienen que estar protegidas, sobre todo para que esos animales tengan bienestar y para controlar el estrés. Yo siempre lo digo, ¿no? El control del estrés es importantísimo ahora mismo en los espectáculos. Vamos a tener un anteproyecto de ley o vamos a tener una ley de protección animal que va a prohibir los circos con animales.
Esto es importante porque circos con animales domésticos y salvajes. En realidad en España solamente Baleares tiene esta prohibición y Cataluña, Murcia, Galicia lo tienen únicamente para animales salvajes. Pero en eso sí que hay camino avanzado, porque de la misma manera que a lo mejor con cuestiones como el arrastre de ganado hay que hablar mucho y hacer entender determinadas cuestiones y llegar a un acuerdo con el tema de los animales, ya muchos municipios han directamente pues prohibido por su parte, tanto en Gran Canaria, en Tenerife, en muchas otras islas, no dejan ya hacer esos circos con animales. Sí, es que antes de esta prohibición que hace nuestra Ley de Protección Animal, o que hará en unos meses, ya hablábamos de 400 municipios en España que habían prohibido administrativamente, es una declaración administrativa, los circos con animales. Y dentro de España habían 19 ciudades en Canarias, ¿no? Claro, estábamos viendo que Canarias era ya un archipiélago amigo o libre del circo con animal, ¿no? Bueno, pues eso lo ha reflejado precisamente la participación ciudadana, lo reflejan las alegaciones y el legislador lo incorpora al anteproyecto. Eso es precisamente lo que hace un legislador que se precie, que es incorporar todo aquello que se ve en la calle, ¿no? La sensibilidad. Y sí, con el arrastre de ganado o con las romerías tenemos todavía que trabajar un poquito, ¿no? Sobre todo el arrastre de ganado, que ahora es considerado deporte, pues un poco incongruente a mi juicio, ¿no? Porque el deporte fomenta otro tipo de principios. Pero sí, hay que trabajar, todavía nos queda, nos vamos a entretener todavía unos añitos porque, bueno, pues todavía quizás hay que trabajar. Se llegue a algo. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con las fechas en las que estamos, de las que siempre hablamos cuando llega el verano, el abandono animal. Ha habido mejoras también en cuanto a los índices de abandono animal, pero todavía se siguen produciendo. Hemos ido recientemente a un albergue y nos confirmaban que quizá ha descendido ligeramente la llegada de perros en esta época. Es verdad que estamos en julio y podría aumentar, claro. Es que en realidad ahí hay una confusión porque el abandono animal no es solo en verano. Si nosotros dividimos el año en trimestres, todos los trimestres tienen el mismo índice de abandono. Unas veces por Navidad, otro por verano y por cualquier cuestión, ¿no? Y las razones del abandono pueden ser muchas, desde el carácter de los perros, que la gente ya es vaga y no quiere llevarlo a una escuelita para mejorarlo. Bueno, hay tantas cuestiones y bueno, puede que se haya mejorado, pero seguimos a la cabeza en Europa en cuanto a abandono. Cada 3 minutos se abandona un animal en España. Eso es importante, importantísimo, cada 3 minutos. Y bueno, los gatos, como siempre, los grandes olvidados, gatos que no están en los índices ni en ningún tipo de estadística porque la gente los abandona, los tira en la calle, los gatos intentan sobrevivir y no van a albergues. Por tanto, los gatos, ahí el cómputo de los gatos no está del todo claro, ¿no? Bueno, pues este asunto del maltrato y del abandono, pues nos quedamos con ese dato, porque es verdad que leíamos otro parecido que decía que había descendido ligeramente, pues bueno, que no, que esto es todo el año, no es cuestión de época. Yo creo que el descenso además tiene que ver con las campañas que se están haciendo de identificación animal y de esterilización. Eso es importantísimo porque al final es educación y eso es lo básico y eso yo creo que es lo que tenemos que incorporar siempre en estas conversaciones, ¿no? Que la gente cuando adquiere un animal tiene que esterilizarlo y, por supuesto, identificarlo. Claro. Si los gatos y los perros estuvieran identificados como debe ser, no habría tanto gato en la calle porque el gato lo recoges, le pasas el lector de chip y lo devuelves a su dueño, ¿no? Entonces, bueno, el abandono tenemos que saber, cuando un perro está abandonado no es lo mismo que esté perdido. Un perro perdido es un perro que está solo en la calle sin titular, al que le pasas el lector y está identificado, lo devuelves a su dueño. Pero un perro abandonado es aquel perro que está solo en la calle sin titular, que aún a pesar de pasarle el lector de chip no está identificado y que tenemos que llevarlo a un refugio. Esa cantidad de perros abandonados que no están identificados, el principal problema es que la gente sigue sin identificar a los perros, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes de este asunto como Sandra Barrera, como siempre, al que invitaremos en otra ocasión. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Buenos días.